Muy buenas. En esta lección vamos a dibujar el primer personaje, que va a ser Rey de Star Wars. Vamos a comenzar con el boceto y después continuaremos dibujando con más profundidad. Lo primero que vamos a hacer son las líneas de movimiento. Para ello tenemos que encajar bien el torso, la caja pélvica y sacar las extremidades en la pose que nos interese. Como ves, tengo un brazo flexionado y el otro estirado y la cabeza mirando hacia un lado. Tenemos también un ligero contrapuesto en las piernas para que le dé más movimiento. Por encima vamos bocetando la ropa. Así ya tenemos más o menos una idea de cómo va a quedar el personaje final. Es más fácil si abocetamos primero la ropa por encima que si dibujamos primero toda la anatomía y luego le aplicamos la ropa. Si ya más o menos tienes una idea de cómo funciona la anatomía, puedes hacer esto. Si no, te recomiendo que primero dibujes el cuerpo anatómicamente bien hecho y después le añadas la ropa. Realizamos unos pequeños detalles, que si en el palo, en la ropa, en la cara. De esta forma podemos completar un poquito más el personaje. Si te es más difícil trabajar sin boceto, tienes aquí en la plataforma de TootPad los 3 bocetos para que puedas trabajar sobre ellos. Aquí, tal como los tienes planteados, vas a poder verlos en el archivo y vas a poder trabajar encima dibujando. Vamos a seleccionar el primer dibujo y nos lo vamos a llevar a un archivo nuevo. En este archivo, con Control+T, transformamos el dibujo y lo escalamos para llevarlo al tamaño que queremos. Bajamos la opacidad de la capa en el menú de la derecha. El pincel que voy a utilizar es el 36 modificado. Como puedes ver en esta imagen, tengo aquí las características puestas que tengo en el pincel para que puedas copiarlo si te interesa. También puedes utilizar tus propios pinceles o volvértelos a crear, encontrarlos en internet, como tú quieras. El pincel lo voy a dejar al 40%, así los trazos serán más de lápiz. Puedes verlos aquí en mi dibujo. Voy a comenzar a realizar las líneas de forma suelta y ligera. Ahora lo único que nos interesa es dibujar los ropajes por encima, más o menos como si fueran figuras geométricas, no exactamente figuras geométricas, pero sí de una forma muy esquematizada. Puedes dibujar las arrugas principales de las cosas. No hace falta que te centres mucho en los detalles en este momento. Eso sí, tienes que tener bien en cuenta el volumen de las cosas. Cada cosa tiene su volumen y su espacio, entonces no podemos dibujar las cosas pegadas a la piel, a no ser que estuviéramos hablando de una tela de licra o de malla. En estos momentos necesitamos que cada cosa tenga su espacio para que pueda respirar el personaje. Si en algún momento realizas un trazo que necesitas rectificar, puedes utilizar Control Z. De esta forma irás un paso atrás de lo que hayas hecho. Si luego realizas Control Z más Alt, volverás a ir más pasos hacia atrás hasta que te permita el programa o lo tengas tú programado. Otra forma de poder borrar es utilizar la goma con el atajo E. En arrugas como las del brazo, dibuja líneas aleatorias para que luego puedas tú seleccionar con la tinta o con el próximo dibujo las líneas que más te interesan. Es muy bonito realizar líneas aleatorias que vayan en la dirección del brazo para luego seleccionar las que más te gustan. Voy a continuar dibujando el rostro. Como te he comentado antes, no estoy haciendo una copia del rostro del personaje, sino que lo que estoy haciendo es una interpretación a mi estilo con los rasgos que yo quiero. Como puedes ver, no se parece al personaje, pero no me importa. No estoy buscando eso en este momento. Simplemente que se aparezca en cuanto a ropaje y en cuanto a peinado. Algo que pueda caracterizar al personaje. No me gusta mucho cómo me ha quedado la mandíbula, así que voy a borrar todo lo que es la zona de la boca y voy a corregir la mandíbula llevándola un poco hacia atrás. De esta forma me queda más armonizada. Como las arrugas de este brazo son mucho más grandes, voy a hacer líneas aleatorias mucho más amplias. De esta forma, igual que la forma del otro brazo. Vamos a copiar la misma técnica, solo que alzando mucho más las líneas, pues ahora hay mucha más tela que cubre el brazo y necesitamos que tenga más volumen.
El bastón lo voy a dibujar de una forma muy sencilla. No me interesa meterme en todos los detalles del bastón, pues sería muy complejo y tampoco quiero hacer un dibujo especialmente muy detallado. Por lo tanto, simplemente lanzo unas líneas que puedan más o menos determinar la forma y la estructura del palo y lo dejamos ahí. Puedes hacerlo con más detalles si quieres o puedes hacerlo con menos. Eso lo decides tú. Tú decides dónde colocas los detalles y dónde no. Ahora vamos a seleccionar esta capa y la que teníamos antes y vamos a unirlas. Para esto tienes que darle botón derecho a la capa y te marcará unir las capas. En otra nueva vamos a continuar dibujando y vamos a darle mucho más detalle al dibujo para que quede de forma definitiva antes de entintarlo. Intenta ir poco a poco y tomándote tu tiempo a la hora de dibujar esta parte. Necesitamos que los detalles queden bonitos, perfectos y cuidados. Es muy importante porque después, cuando entintemos, estaremos entintando sobre esta base y esta base es la principal que tenemos. En la fase de entintado podremos inventarnos alguna que otra línea si lo necesitamos, pero fundamentalmente vamos a estar basándonos en este dibujo. Por lo tanto, todo detalle que tenga este dibujo nos va a facilitar mucho más la tarea del entintado. Para dibujar las líneas del pelo, me gusta lanzar líneas aleatorias que vayan desde el punto de tensión del cráneo hasta las líneas de la coleta. De esta forma obtenemos las líneas que se generarían cuando tú te haces una coleta o un moño, si tienes el pelo largo, claro. Después, en la fase de entintado, seleccionaremos las líneas que más nos interesen. Voy a pasar a cámara rápida el resto de fase de dibujo para que puedas verlo de forma más cómoda. Si no, nos aburriríamos mucho mirando poco a poco cómo voy dibujándolo. Con la herramienta lazo voy a seleccionar la cabeza y voy a transformarla con control T. De esta forma la hago más grande, como has podido ver anteriormente. Esto es un truco que puedes utilizar cuando algún elemento de tu dibujo no te haya salido del tamaño que quieres o no esté en la dirección que tú quieres. Con la herramienta transformar y el lazo podemos hacer maravillas. Cuando dibujes las arrugas del brazo, selecciona las que más te gustan, pero ten en cuenta que siempre vayan desde un punto de tensión interesante. Una vez terminado, volveremos a juntar las capas de boceto y vamos a crear una nueva en la que entintaremos nuestro personaje. Baja la opacidad de la capa y comienza a entintar. Nuestro pincel lo tendremos a la opacidad al 100% para que la tinta sea perfecta. Yo voy a utilizar el mismo pincel que estaba usando porque me gusta el trazo roto que me da, pero puedes utilizar cualquier otro pincel. Selecciona los que más te gusten, puedes tener trazos más limpios, un poco más sucios, eso ya depende de tu gusto. Esto que te cuento ahora es importante. Procura cuidar el modelado de la línea. Cuando me refiero al modelado me refiero al grosor que tiene la línea de tinta. En las zonas exteriores yo voy a hacer un grosor mucho más grande que las zonas interiores y en las zonas que sobresalen también. Las que se meten hacia adentro las voy a hacer más finas. Esto es una cuestión estética, puedes elegir hacerlo como quieras. Ahora bien, hay muchos ilustradores que lo que hacemos es que las líneas exteriores son más gruesas que las internas. Es algo así como hacer una pegatina. El símil podría ser hacer un recorte del dibujo para que se pueda entender mejor. Si las zonas que están hacia afuera las hago más gruesas, se puede entender mucho mejor el volumen. Son simplemente trucos estéticos. También hay artistas que lo que hacen es que se entinta todo el dibujo de la misma forma, con el mismo grosor. También puedes hacer esto. Busca tu propio estilo, investiga artistas y copia lo que te guste. Una vez terminada la tinta, vamos a darle color. Creamos una capa debajo de la tinta y bloqueamos la capa de tinta. Seleccionamos un color que queramos dar la base y con este color vamos a pintar toda la figura como si fuera una silueta. Pinta poco a poco y cuida muy bien los márgenes. Esto es importante. Pon especial atención a los límites de cada línea.
Necesitamos que el color cubra todo de forma perfecta, literalmente como si fuera una máscara, porque después todas las capas de color que hagamos las vamos a subordinar a esta para que no se salga el color. De modo que ten mucho cuidado, paciencia y continúa este proceso. Una vez hayamos terminado el color base, vamos a crear capas diferentes en las que pintaremos los diferentes colores. Seleccionamos un color que contraste y comenzamos a pintar las telas. Por ejemplo, todo lo que vaya a ser de este color lo vamos a pintar. Necesitamos subordinar esta capa a la capa de abajo. Lo que hemos hecho antes para subordinarla es pulsar la capa, pulsar Alt y cliquear sobre la capa que hemos dibujado encima de la capa de base. De esta forma no se va a salir de los márgenes externos que hemos creado. Ahora bien, tenemos que pintar con cuidado los márgenes interiores porque hay zonas que vamos a contrastar con otros colores. Las capas que crees debajo de esta van a ser tapadas por este color, por lo tanto no tendrás que tener en cuenta si se va a salir o no se va a salir el color porque no se va a ver. Como está delimitado tanto por la capa base como por esta, tenemos esa facilidad. Ese es el buen truco que tenemos que utilizar ahora. Al crear una capa por debajo de la que ya tenemos subordinada, se subordina automáticamente. Si la haces por encima, tendrás que volver a utilizar la misma técnica que hemos hablado, de pulsar Alt más la capa en la que vayas a trabajar. Intenta que cuando selecciones colores, sean colores que contrasten entre sí. Es decir, que si los pusiésemos en blanco y negro, se vieran una gama de grises contrastada. Necesitamos que cada elemento se vea por separado. Esto es muy importante a la hora de seleccionar colores. Otra cosa importante es que todos los colores estén dentro de una misma gama cromática aproximada. Necesitamos que armonicen entre sí. Si colocásemos un verde extremo y un rojo extremo, probablemente no nos quedaría bien, a no ser que nuestra intención fuera realizar ese contraste. Sin embargo, ese no es nuestro caso. Nuestro caso es que queremos una gama armonizada. Por lo tanto, tenemos que seleccionar colores que armonicen entre sí. Si utilizamos grises, si utilizamos ocres, tenemos que mantenernos en esa misma gama. Ahora que ya tenemos el personaje pintado, lo que vamos a hacer es realizar un degradado. Seleccionamos la capa base con control, pulsando en la capa, y vamos a seleccionar la herramienta de degradado que es la del cubo de pintura, la segunda. Con esta capa seleccionamos un color más oscuro y vamos tirando líneas hacia arriba y hacia abajo para que se cree una gama de color en degradado de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, como te interese. Yo suelo utilizar un color más oscuro del que ya tengo. Ahora vamos a crear una capa de sombras. La vamos a poner en modo multiplicar. Seleccionaremos un tono morado y vamos a pintar encima del personaje. Aunque el morado lo veas muy intenso no pasa nada, podemos bajar la opacidad de esta capa. El morado es el color perfecto que utilizamos para las sombras, porque contrasta muy bien con los tonos de la piel y con los tonos en general de los colores. Independientemente del dibujo que vayamos a hacer, el morado se suele utilizar para las sombras, así que te lo recomiendo. Puedes utilizar otros colores y probar cómo quedaría. Si necesitas borrar, con la goma de borrar puedes ir seleccionando las zonas de sombra que no te gustan y volver a hacer la forma. Por así decirlo, es como pintar a la inversa. Tú coges la goma y borras por las partes que no te gusten y vuelves a generar forma. Con control U vamos a modificar un poquito el tono de nuestra sombra para probar. Ahora vamos a crear una nueva capa de luz. La ponemos en modo luz fuerte y seleccionamos un tono amarillo claro. Intenta que no esté muy saturado. Ahora podemos dar puntos de luz concretos en la figura.
Del mismo modo, si lo ves demasiado intenso, siempre puedes bajar la opacidad de la capa después. No te preocupes. Ya hemos terminado nuestro personaje. En la siguiente lección vamos a pintar otras 2 heroínas, pero lo haremos a cámara rápida porque ya conoces el proceso. Simplemente te contaré algunas pequeñas diferencias que existen entre este dibujo y los otros. Gracias por haber participado en esta lección y espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.